saludo para todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro seminario Constitución y Derecho Comparado. Como saben, se trata de un seminario abierto, gratuito, con el propósito de contribuir a la formación de cultura jurídica. Hoy nos acompaña la profesora Micaela Alterio, a quien doy un saludo breve. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mil gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros parte de sus investigaciones. También me Gracias a usted. acompaña el profesor Paulo Arboleda. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, profesor Milton. Buenos días, profesora Micaela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Juanita. Buenos días a todos a quienes nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos al seminario. Tiene como objetivo promover la consolidación de un espacio académico en el que puedan exponerse las principales tesis jurídicas relacionadas con la Constitución y el derecho comparado, a través de diversas ponencias, conferencias, que generen esquemas de diálogos jurídicos por parte de profesores nacionales e internacionales. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor Paulo. También saludo a Juanita Giraldo, que es integrante de nuestro grupo de investigación Poderes Públicos y del semillero de investigación Fórum. Juanita, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Buenos días, profesora Micaela. Es un gusto tenerla en este seminario con nosotros. La profesora Ana Micaela estudió Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Es doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Su tesis, Una crítica democrática al neoconstitucionalismo y sus implicaciones políticas e institucionales, obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Además, realizó el Diplomado de Estudios Políticos y Constitucionales y también el Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, el que también finalizó con un premio extraordinario. También ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Político Público Comparado y Derecho Internacional en Alemania, así como en la Universidad de Columbia. Y es profesora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias, Juanita, por esta excelente presentación de nuestra invitada. Recuerden ustedes que estamos en vivo a través de la página de Facebook del Fórum y también a través de la página de Facebook del Centro Cultural Rogelio Salmona. Más tarde, cuando termine la presentación en vivo, el video también será subido al canal de YouTube de Fórum Divulgación del Conocimiento Sociojurídico. Sin más preámbulos, queremos darle la palabra a la profesora Ana Micaela Alterio, que nos va a hablar acerca del neoconstitucionalismo y sus críticas. Mil gracias, profesora. Milton, muchísimas gracias. También Pablo, Juanita, la verdad es que para mí es un enorme honor que me hayan invitado a este espacio y va a ser un gusto compartir con ustedes esta discusión. Bueno, contarles un poco que el tema para el que me han invitado fue mi tesis de doctorado y tenía muchas inquietudes con respecto al neoconstitucionalismo, porque básicamente sonaba mucho, sobre todo en América Latina, era como la corriente que había generado estos cambios de paradigma, sobre todo relacionados con los derechos humanos, y por esa razón me llamaba la atención, sobre todo porque tenía la inquietud de que parecía teóricamente que habíamos alcanzado ya y ya abrir el debate con ustedes. Entonces, bien, ¿qué es esto del neoconstitucionalismo, no? Para muchos autores ni siquiera esta palabra existe. El constitucionalismo ha existido toda la vida, desde el siglo XVIII, las revoluciones liberales, existe el constitucionalismo, con más o menos diferencias en los diseños institucionales, pero no habría nada nuevo que agregar, simplemente, bueno, la evolución propia del constitucionalismo. Sin embargo, desde la escuela genovesa se empezó a acuñar este término neoconstitucionalismo para marcar cómo, luego de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones realmente habían cambiado y eso había implicado cambios en la teoría. ¿Qué es lo que más cambió, digamos, o cuál fue
digamos, cambio rotundo que los autores genoveses estaban señalando, bueno, pues todos sabemos lo drástico que fue en materia de derechos humanos la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a partir de las constituciones que se empezaron a realizar, sobre todo en Europa, y en este sentido son claves la constitución de Alemania, de Italia, y luego del franquismo también la constitución española del 78, lo que cambió fue que las constituciones se llenaron de valor, es decir, se volvieron valiosas en sí mismas. Se incorporaron, ¿sí?, estos catálogos fuertes de derechos humanos, pero con el componente valorativo muy fuerte. Eso hizo que cambiara el objeto de estudio y, por tanto, para algunos autores no solo cambió el objeto de estudio, sino también tenía que cambiar la metodología para estudiar esas constituciones. Desde ese punto de vista, el neoconstitucionalismo se presenta como una teoría del derecho que justamente pretende cambiar la metodología para aproximarse al estudio del derecho a raíz de estos cambios que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo más importante? Justamente, como las constituciones se llenaron de estos valores se trasladaron, digamos, normativamente en lo que se conoce como principios. Y estos principios, ¿sí?, que recogían estos valores, por supuesto, muy aunados a los valores a la moral, ¿sí?, a la moral correcta. Bueno, estos principios son bastante imprecisos, por lo cual también requerían una nueva forma de interpretación y de aplicación. En este sentido, el positivismo jurídico que había predominado en el mundo de la teoría del derecho durante el principio del siglo XX y el siglo XIX, evidentemente se hacía inadecuado. No era apto, no explicaba suficientemente cómo eran las constituciones ahora. Entonces, el neoconstitucionalismo como teoría, ¿sí?, propicia esta unión, por decir así, entre el derecho y la moral, que hace que sus autores, o los autores que en realidad la escuela genovesa identificó con el neoconstitucionalismo, esto hay que decirlo, ¿verdad? No es que los autores que propician este tipo de corrientes se autodefinieran, bueno, yo soy neoconstitucionalista, no, sino que fue una etiqueta, como les digo, que se acuñó con posterioridad para explicar estos nuevos fenómenos. Bueno, estos autores se encontraban, en términos de teoría del derecho, como en un lugar intermedio entre el positivismo y el justnaturalismo. ¿Por qué un lugar intermedio? Porque ya no era simplemente la afiliación justnaturalista, ¿sí?, de la conexión fuerte entre derecho y moral, sino que esta moral se había positivizado en las constituciones. Por lo tanto, estaban como en una posición intermedia entre el positivismo y el justnaturalismo, diciendo que en realidad este neo-justnaturalismo, si se quiere, superaba los problemas tanto del naturalismo, del justnaturalismo más tradicional, y los problemas también del positivismo jurídico. Y esto en términos de teoría del derecho, ¿sí?, anclado fuertemente la Constitución a estos principios que recogían valores. Por otro lado, hay una especie de ideología. El neoconstitucionalismo también es una ideología, porque el neoconstitucionalismo no solamente pretendía explicar las constituciones que habían surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino también, en realidad, y en esto por eso digo que es una ideología, propiciar su plausibilidad, apoyar, defender estos arreglos institucionales. ¿Sí? Entonces no era ya solo que, bueno, que las constituciones ahora son así, sino que es bueno que las constituciones sean así, las constituciones deben ser así. ¿Sí? Entonces no es solamente el neoconstitucionalismo, se presenta como una teoría del derecho, anclada, como les digo, en el justnaturalismo, que a la vez está anclado en esta idea de los principios, sino también una ideología que pretende o que propicia, por decir así, los arreglos institucionales propios del neoconstitucionalismo. ¿Mm? En esta primera etapa, que he ido un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero que después nos podemos detener, evidentemente esto ya genera muchos cambios. Toda la crítica de Dworkin, y en este sentido hago un paréntesis, para muchos autores y autoras el neoconstitucionalismo no simplemente surge
de los arreglos institucionales propios de las constituciones de la posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sino también de la crítica fuerte que Dworkin hace al positivismo jurídico. ¿Sí? Esto ya es en Estados Unidos, evidentemente acá la Constitución no ha cambiado, pero lo que cambia es el entendimiento de lo que es el derecho. Y Dworkin, en su arremetida contra el positivismo jurídico, también anclado en esta idea de distinción fuerte entre reglas y principios, lo que también está auspiciando es esta conexión entre el derecho y la moral, y lo que tienen en común, digamos, estas dos aproximaciones es que le dan un papel de enorme relevancia a los jueces. Los jueces se vuelven los protagonistas del neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque ya el derecho no es simplemente lo que yo leo en la Constitución, lo que está positivizado, sino que recién voy a saber qué es el derecho en la teoría dworkiniana luego de que lo he interpretado y que he considerado lo que Dworkin dice en All Things Considered, que he considerado todo el contexto de aplicación de ese derecho. Por tanto, se vuelve la aplicación del derecho en términos neoconstitucionalistas muy particularizado al caso concreto. Esto permite, a través de todo lo que se conoce como el constitucionalismo principialista, que viene de aquí, ¿no? de esta relevancia que tienen los principios en el orden constitucional, esto tiene como, digamos, consecuencia todas estas teorías de la argumentación, ¿sí? Y de la ponderación de principios. Ya no habría un choque entre los valores consagrados en las constituciones, sino simplemente que para cada caso habría que ponderar cuáles de estos valores son los que deben primar. Y por supuesto, las reglas que quedan en un estadio, por decirlo así, inferior, pueden ser derrotadas, y esto ya no es estoy pasando de una visión fuerte, si quieren luego en el debate nos detenemos en esto, de diferencia entre principios y reglas, a una distinción un poco más débil, donde en realidad tanto los principios como las reglas se pueden ponderar y lo que se puede hacer es derrotar, es decir, dejar de aplicar una norma cuando en un caso particular deba primar un principio. Toda esta teoría, seguimos dentro de la fase de la teoría del derecho, que se conoce como la derrotabilidad de las normas jurídicas, también es fuertemente neoconstitucionalista. Y claro, ¿quién? Finalmente la gran pregunta es ¿quién es quien puede derrotar la norma? ¿O quién es quien va a lograr hacer esa ponderación de principios? Bueno, finalmente quien va a hacer es la judicatura. Son los jueces y las juezas las que al momento de aplicar el derecho interpretan la norma, también interpretan por supuesto los principios, la ponderan, consideran el contexto, todas las cosas que están en juego en el caso concreto y aplican finalmente el resultado que sería para el neoconstitucionalismo la única respuesta correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos valores son morales que están incorporados al constitucionalismo, son los valores morales correctos. Por lo tanto, si en esta tarea hercúlea de la que habla Dworkin yo logro integrar totalmente el sistema jurídico, siempre voy a lograr un resultado correcto. Entonces, esta es como sería la pata teórica del neoconstitucionalismo, que ya empieza a tener algunos problemas. A mi criterio, el problema, digamos, más grave es que, de alguna manera, impide reconocer, ¿no?, la disputa política que hay en torno a los derechos fundamentales y además menosprecia enormemente la labor del legislador, ¿sí?, del poder legislativo, que en el fondo son los representantes populares quienes establecen esas normas, dándole una prioridad enorme a los jueces que pueden sobrepasar, digamos, derrotar, pueden dejar de aplicar, ignorar este derecho positivizado. Podemos ir, ya voy a, digamos, profundizar sobre esta crítica primera, pero en cuanto a teoría del derecho, podríamos decir que tiene los problemas propios de las teorías del derecho neoconstitucionalistas. Justnaturalistas, ¿no? Ahora la otra pata del neoconstitucionalismo, porque el neoconstitucionalismo para muchos autores no
no está tan anclado en una teoría del derecho. Incluso, por ejemplo, un autor que se suele identificar mucho con el neoconstitucionalismo, como es Luigi Ferrajoli dice, sí, cambió el objeto de estudio, es cierto, ahora han entrado los derechos fundamentales y demás, pero no necesitamos cambiar la metodología, el positivismo sigue siendo perfectamente apto. Entonces, pasando a la segunda pata, por decir así, del neoconstitucionalismo, hay que detenerse en lo que se conoce como el diseño institucional. Y bien, ¿cuál es la particularidad del diseño institucional propio del neoconstitucionalismo? Bueno, en principio son dos características básicas, que es las constituciones rígidas, fuertemente rígidas, incluso en algunos casos pétreas, como es la Constitución alemana en sus 20 primeros artículos, es inmodificable, pero en los casos en que no se llega a constituciones tan rígidas, a condiciones pétreas, sino fuertemente rígidas. Y la otra seña, digamos, o la otra característica institucional es que establecen un control judicial de constitucionalidad de tipo fuerte. Cuando digo de tipo fuerte, digo que lo que quiero decir es que se atribuye la última palabra en materia de interpretación constitucional a la judicatura. Esto es un debate que, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Los modelos de control judicial estuvo muy presente en los orígenes del constitucionalismo y, digamos, siempre se debatió quién o quiénes debían ser los intérpretes de la Constitución y quién o quiénes debían tener la última palabra en materia de su interpretación. Entonces, frente a esta postura del constitucionalismo fuerte, tenemos posturas del constitucionalismo débil, por ejemplo, que pretenden que los jueces, juezas, es decir, la judicatura en general, tengan un decir, es decir, tengan una palabra en la interpretación de la Constitución, pero que no esa palabra sea necesariamente definitiva, la última palabra. En este sentido, corrientes como el departamentalismo, por ejemplo, en los orígenes del constitucionalismo norteamericano, propiciaban que el legislador, como la judicatura, como el Poder Ejecutivo, tuvieran por igual en sus manos la interpretación de la Constitución que finalmente regía a los tres poderes. ¿Sí? Hay otras corrientes, como actualmente, por ejemplo, el constitucionalismo popular, que dicen, no, también, además de los poderes del Estado, tiene que tener una palabra muy fuerte en la interpretación, es decir, en la asignación de significado de la Constitución, la ciudadanía. Y los arreglos institucionales, por supuesto, se acomodan a eso. Un claro ejemplo de un arreglo institucional de constitucionalismo débil sería, y lo usamos siempre como ejemplo, el constitucionalismo propio del Reino Unido, donde si bien hay una judicatura activa y esa judicatura puede revisar la constitucionalidad de los actos del Parlamento, bajo ningún concepto puede expulsar una norma por inconstitucional del ordenamiento jurídico. Simplemente puede hacer una declaración y el Parlamento es finalmente quien tiene la última palabra y decide si la norma se queda o si la norma se expulsa, pero no es la judicatura quien tiene ese rol. Otros modelos de este estilo son, por ejemplo, el modelo canadiense de la Notwithstanding Clause, que le permite al Parlamento también revertir algunas decisiones de las Cortes Constitucionales, Nueva Zelanda, Sudáfrica antes de la última constitución democrática, en realidad, bueno, las colonias británicas en general, ¿sí? Que se llama el modelo del New Commonwealth. Entonces, volviendo al neoconstitucionalismo. Dentro de ¿por qué decía esto? Dentro de este abanico y esta discusión tan fuerte sobre quiénes tienen que ser los intérpretes de la Constitución, el neoconstitucionalismo opta porque sea la judicatura, ¿sí? Y le da un control judicial de constitucionalidad sobre las leyes fuerte, es decir, con última palabra. Esto generó en los países europeos que adhirieron a este modelo un fenómeno que Guastini llama de constitucionalización del ordenamiento jurídico.
Es decir, hicieron que la Constitución ya no sea un instrumento o un documento que, como fue durante mucho tiempo, político, que estaba ahí, que era una guía, pero que después cada una de las ramas del derecho se mantenía un poco autónoma, sino que de golpe la Constitución empezó a generar un efecto invasivo o de irradiación, les deben sonar mucho estos conceptos, hacia todo el ordenamiento jurídico. De golpe las constituciones eran como este huevo originario de donde surgía todo y todo nacía, y básicamente todo lo tenía previsto y todo lo podía regular. ¿Sí? Entonces este efecto irradiación que provoca las constituciones fuertemente rigidizadas y además con control judicial fuerte de constitucionalidad, penetran en absolutamente todos los órdenes jurídicos y también de la vida social y política, haciendo que la política quede supeditada o más bien atada su ámbito a lo constitucionalmente permisible. Bueno, estas dos, por decir así, estos dos rasgos del neoconstitucionalismo, este efecto de irradiación que tiene hacia todo el ordenamiento jurídico, por supuesto, también ha sido susceptible de críticas. Yo en mi tesis, básicamente en las críticas que me centro, son las críticas democráticas a este modelo, ¿sí? Ahí se puede, digamos, plantear la objeción democrática tanto a los sistemas de rigidez constitucional como a los sistemas de control judicial de constitucionalidad. Y en el fondo, obviamente, para poder hacer estas críticas, tengo que tener una concepción de la democracia. Claro, los neoconstitucionalistas tienen una concepción de la democracia, no es que se olvidaron de este pequeño detalle de que vivimos en democracias constitucionales. Lo que pasa es que como no podíamos dejar de percibir la tensión entre la democracia entendida como el gobierno del pueblo a través de la regla de la mayoría y estas constituciones tan restrictivas para las mayorías, ¿sí? ¿Qué hicieron? Concibieron conceptos de democracia que no hicieran explícita esta tensión. Por ejemplo, las democracias que propicia autores como Ferrajoli son una democracia que él llama democracia sustantiva. En este modelo de democracia, por supuesto que es importante quién toma las decisiones y cómo toma las decisiones, pero sobre todo es importante qué decisiones se toman. Si pudiéramos decir que en los modelos de democracia procedimentales lo que nos importa es quién toma la decisión, el pueblo a través de la regla de la mayoría, diríamos. ¿Cómo toma la decisión? Bueno, a través de la regla de la mayoría y luego a través de sus representantes en el Parlamento. Lo que hace la democracia sustantiva es agregar este tercer requisito para que una decisión sea democrática y es que la decisión respete los derechos fundamentales. Que el contenido, que la sustancia de la decisión sea constitucional. Al agregar este componente sustantivo, ¿qué ocurre? Que en caso de que haya un conflicto entre quién toma la decisión y cómo la toma, según el procedimiento democrático, pero que el resultado sea controvertido, si es o no constitucional, lo que prevalece es el resultado, la sustancia frente al procedimiento. En otras palabras, ¿esto qué significa? Que si por el procedimiento democrático toma una decisión que los jueces califican de inconstitucional, debe primar la decisión de los jueces sobre la decisión del Parlamento. ¿Sí? Esto, por supuesto, implica una trampa, que ahora voy a ir y que claramente establece o llama la atención Juan Carlos Bayón, cuando dice, bueno, en realidad
no es que prevalezca el contenido de una decisión sobre otra, sino que lo que en realidad prevalece es un procedimiento sobre el otro. Lo que estamos haciendo prevalecer es la decisión que toman los jueces, incluso a veces usando la misma regla de la mayoría, ¿sí? Porque no todas las veces la judicatura decide por unanimidad, ya lo sabemos a eso, sobre la decisión que toman las mayorías representativas de la ciudadanía. Otros autores, entonces la democracia sustantiva dice que no es, recapitulando esto, no es democrática una decisión a pesar de haber sido tomada por medio de los procedimientos democráticos y viola los derechos fundamentales. Otro tipo de postura democrática a la que adhieren los neoconstitucionalistas es a la democracia deliberativa de tipo consensual. ¿Qué dicen algunos neoconstitucionalistas sobre la democracia? No, sí es importante el procedimiento. Para llegar a una toma de decisiones tenemos que pasar por un proceso de deliberación donde estén incluidas todas las personas posiblemente afectadas por la decisión, donde los argumentos primen sobre los intereses, donde estemos dispuestos a cambiar de opinión en la deliberación en base a los mejores argumentos, donde básicamente todos podamos participar y todas podamos participar en pie de igualdad y en libertad, y de ahí consensualmente llegaríamos a la respuesta correcta. ¿Cómo la democracia no funciona en términos ideales y además tenemos una limitante fundamental que es el tiempo, necesitamos tomar decisiones, pero las tenemos que tomar ahora, no podemos esperar a generar los consensos, a obtener absolutamente toda la información y toda la participación? Entonces, digamos que un sucedáneo regimentado de la decisión moral correcta sería la democracia, y si ahí vemos, en realidad lo que estamos trasladando es una forma, un procedimiento para tomar decisiones. Y ese procedimiento es el procedimiento democrático deliberativo. Pero ¿qué ocurre? Para que ese procedimiento sea válido, tenga un valor epistémico, necesito tener aseguradas o cumplidas ciertas precondiciones. Y estas precondiciones, ¿con qué se identifican? Con los derechos a priori. Sí, estos derechos a priori están exentos, están fuera de la posibilidad de deliberar. O sea, vuelven a ser esos derechos fundamentales que decíamos que en la democracia sustantiva no podían ser, bajo ningún concepto, decididos por el procedimiento democrático, porque si no, hacían perder el valor del procedimiento democrático. Entonces, en estas concepciones de la democracia, si ustedes se fijan, entran muy fuertes estos dos componentes de rigidez y control judicial de constitucionalidad. La rigidez constitucional permitiría quitar de la posibilidad de la política ordinaria decisión sobre los temas que la Constitución ha querido proteger, especialmente los derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces yo los quito del ámbito de la deliberación democrática. A esto Luigi Ferrajoli le llama el ámbito de lo indecidible, Garzón Valdés le llama el coto vedado de derechos, ¿sí? Y lo que hago es básicamente quitarlos, y eso sería lo que trata de hacer la institución de la rigidez. Y por otro lado, incluso cuando una interpretación o incluso una reforma constitucional, y esto en Colombia, por ejemplo, lo saben mejor que nadie, que la Corte Constitucional colombiana ha declarado inconstitucionales reformas constitucionales. Entonces, incluso cuando por medio de una reforma o por medio de la interpretación se pretenda penetrar ese coto vedado, para eso tenemos entonces los jueces que nos permiten demoler, digamos, o quitar esa decisión del camino. Frente a esto, por supuesto, está la crítica democrática desde el punto de vista procedimental o incluso deliberativo no consensualista. ¿Sí? Lo que se critica es que, primero, por qué razón o quiénes son los jueces y las juezas para tomar decisiones por sobre las decisiones de las mayorías. Claro, esta crítica asume que el constitucionalismo, o mejor dicho, que las constituciones no necesariamente tienen valores morales correctos, sino que toman decisiones, ¿sí? Estas decisiones por supuesto son políticas, en un momento determinado, de acuerdo a unas mayorías determinadas, que consideran que es el mejor funcionamiento de la sociedad o los mejores valores en ese momento para la sociedad,
pero que esos valores y esos derechos están siempre en disputa. Y que sobre esos derechos, estas disputas son de buena fe y hay desacuerdos. Y que el consenso básicamente es imposible de alcanzar. Y como así todo necesitamos tomar decisiones que rijan para toda la comunidad, lo que tenemos que tener son procedimientos para resolver esos desacuerdos. Y entre los procedimientos que existen para resolver desacuerdos, el más legítimo es el procedimiento democrático, donde decidimos a través de la regla de la mayoría. Por tanto, los jueces no tienen ni la legitimidad ni la capacidad para, digamos, sobrepasar decisiones democráticas. Esta sería una de las críticas fuertes al neoconstitucionalismo. ¿Quiénes son los jueces? ¿Qué legitimidad tienen los jueces para decidir, ¿sí?, o para tener la última palabra institucional sobre la interpretación constitucional frente a otros actores, grupos sociales, representantes populares, que están disputando también el sentido constitucional? Y por otro lado, por supuesto, toda esta construcción que el neoconstitucionalismo hace sobre los jueces como foros de principios, ¿sí? De nuevo, los críticos dicen, bueno, en realidad acá lo que hay son falacias de asimetría, donde se presenta básicamente a la judicatura como la más apta para tomar decisiones con respecto a principios, y se presenta a los legisladores básicamente como el peor de los escenarios o el peor de los mundos, como pasionales, irracionales, autointeresados, corruptos o lo que se quiera. Y claramente, en una comparación así, todos nos quisiéramos volcar por la judicatura. Sin embargo, esta caracterización es falaz, ¿sí? Ni todos los jueces y juezas son absolutamente o tienen un razonamiento en base a principios pulcro constitucional, ni todos los legisladores son autointeresados y corruptos. Hay de las dos, digamos, características en los dos foros. Los foros son diferentes y tenemos que aprovechar esas diferencias para enriquecer el debate democrático. No es que los jueces no sirvan para nada o que la legislatura no sirva para nada, pero en sus diferencias aportan al sistema, a la deliberación, pero si tenemos que hacer primar a alguien, hay muchas más cartas, digamos, de legitimidad y muchas más razones para hacer primar al legislador frente a la judicatura. No hay tampoco ninguna razón para presumir que la judicatura va a, por ejemplo, defender los derechos de las minorías, que es otra de las razones que el neoconstitucionalismo, y sobre todo después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, alega para dar ese lugar a los jueces. Bueno, es que los jueces no solo razonan de acuerdo a principios, sino que además defienden a las minorías. Y los críticos dicen, bueno, ¿pero por qué? No hay nada en el diseño institucional que obligue, por un lado, a la judicatura a prestar atención a los derechos de las minorías, pero además no tenemos por qué presumir que un grupo de personas que normalmente está muy sesgado en términos de clase, en términos de género, en términos de raza, tenga de por sí una predisposición a defender derechos de las minorías frente a, por ejemplo, las legislaturas. Claro, en esta discusión que nos suena mucho a Waldron versus Dworkin, ¿sí?, evidentemente las posturas se van acercando, no son absolutamente excluyentes, ni mucho menos, sí, radicalmente opuestas. Finalmente Dworkin acepta, y esto es muy claro en su último libro, bueno, al final esto es como tirar una moneda al aire, ¿no? Las posibilidades de error en la legislatura y en la judicatura son simétricas y yo básicamente confío más en que los jueces y las juezas lleguen a mejores respuestas, pero es como tirar una moneda al aire, ¿no? O sea, finalmente en términos empíricos tampoco hay razones de peso para optar por un sistema tan excluyente hacia la ciudadanía. Entonces, bien, después de este más o menos repaso, yo ya creo que ya estoy en tiempo, no sé, Milton, me habían dicho media hora, creo que más o menos estoy por ahí. El último punto que me gustaría tocar es la relación que el neoconstitucionalismo establece
con respecto a la política, con respecto a diferencia de otras corrientes constitucionales críticas hacia el neoconstitucionalismo. Bien, como decíamos, el neoconstitucionalismo como corriente que estudia las constituciones materializadas después de la Segunda Guerra Mundial, al juridizar esos valores morales, ¿sí?, que se consideran correctos en derechos fundamentales en las constituciones, lo que hacen es ponerle una especie de corset, restringir el ámbito de la política a lo jurídicamente permitido, ¿sí? Y eso lo hacen con la rigidez, también con el control de constitucionalidad, y dicen en realidad esto ha significado el fin básicamente de la soberanía. Ya la soberanía popular, este concepto tan importante para el constitucionalismo en sus inicios, ya es un concepto que es de modé, digamos, ya no aplica a las constituciones actuales. Y no aplica por la rigidez interna que tienen, ya la política no puede cambiar las constituciones, ¿sí? No puede meterse con estos cotos vedados, no puede meterse con estos derechos fundamentales, pero incluso aunque quisiera, tampoco puede porque a nivel externo ya está circunscripto el ámbito de lo posible constitucionalmente por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la soberanía popular, la voluntad, digamos, del pueblo tiene que quedar o queda, digamos, circunscripta a lo constitucionalmente posible. Claro, aquí lo que vemos son todas estas construcciones propias de lo que se conoce como el constitucionalismo jurídico o legal. Frente a esto, podríamos contraponer todas las posiciones que se conocen como el constitucionalismo político y que lo que están estableciendo básicamente es que el derecho constitucional es derecho también político. Es decir, por supuesto que tiene una parte jurídica de derecho escrito, ¿sí?, que normalmente mira hacia el pasado, ¿no?, hacia la jurisprudencia, hacia la interpretación, etcétera, pero tiene un gran componente político que mira hacia el futuro y es ver a las constituciones también como un proyecto, ¿sí?, que tiene muchísimas posibilidades de desarrollo y que esas posibilidades de desarrollo se van a disputar en la arena política. Entonces, una de las críticas fuertes que recibe el neoconstitucionalismo, lo recibe desde el constitucionalismo político, diciendo que trata de encorsetar la política, lo jurídico, vaciando básicamente el espacio para la crítica a los sistemas como están, y de esa manera reafirmando de alguna, digamos, más la redundancia, de alguna manera, el status quo. La crítica entonces es que ante ese encorsetamiento, quienes tienen posturas disidentes o críticas, o quienes pretenden el reconocimiento de nuevos derechos, o quienes pretenden controvertir la interpretación que se ha hecho ya y que ha quedado rigidizada de esos derechos, quedan absolutamente marginados del juego político. Y por tanto, el único mecanismo que les quedaría es la revolución o los métodos violentos. ¿Por qué? Porque el propio sistema institucional ha expulsado a ese sector del juego institucional. ¿Sí? Entonces acá esta última pata, digamos, del neoconstitucionalismo es una relación muy restrictiva con la política, tanto desde el punto de vista interno, ¿sí?, como desde el punto de vista externo. El punto de vista externo es el que les estoy diciendo, que tiene que ver con la crítica que se podría hacer, y el punto de vista interno tiene que ver con la idea de, justamente volviendo a lo que les decía al principio, la idea de que en realidad las constituciones son completas, contienen todas las respuestas, lo único que se necesita es una interpretación adecuada, integral o correcta, como decía Dworkin, una interpretación hercúlea para llegar al resultado, y no hay en eso ningún tipo de voluntad política por parte de los jueces simplemente aplican el derecho, ¿no? Y la crítica no es simplemente eso. Si no es incluso desde el punto de vista interno, incluso aceptando los valores que ya están constitucionalizados, también los jueces están plasmando en sus interpretaciones una mirada política que también tendría que ser susceptible de disputa en el terreno democrático. Por tanto, darle la última palabra y cerrar con eso el debate sobre la interpretación de los derechos
excluye otra vez otras visiones que podrían ser disidentes, distintas, pero también constitucionalmente aceptables como resultado. Entonces, bueno, yo creo que más o menos esto es un panorama. Esto podría estar hablando horas de cada uno de estos puntos. Quise hacer un panorama muy general para que, de acuerdo a la parte que a ustedes más les cause alguna inquietud o les genere más dudas, podamos discutirlas ahora. Espero haber sido clara. He sido un poco quizá desordenada, pero bueno, aquí estoy para resolver cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Mil gracias, profesora Micaela. Una excelente conferencia nos ha dado. Tengo una fascinación porque acaba de presentar un debate muy profundo de una manera muy sintética, pero además desde un punto de vista muy integral. Y quiero con esto empezar nuestro diálogo. Sé que hay preguntas del profesor Pablo, el profesor Leonardo García, que está con nosotros en la transmisión, de varios estudiantes, Juanita, Gabriel. Les iremos dando la palabra a todos. Quiero que empecemos nuestro debate con la siguiente cuestión. En Latinoamérica tenemos una obsesión por los jueces, por los presidentes, y todos los días mengua el diálogo frente al legislador. Pero a la par, en este plano de cosas, todos los días estamos viendo también cómo van surgiendo nuevos fenómenos de protesta social, nuevos mecanismos de asambleísmo, una búsqueda de una democracia más directa, más deliberativa, que pretende gestionar por cuenta propia los derechos. Si uno revisa todo este panorama, al final de cuentas tiene un sistema totalmente alterado. El activismo judicial, el presidencialismo, hiperpresidencialismo, una sociedad que protesta por ciertas cosas y guarda silencio durante muchas otras, y un legislador cada vez más burocratizado, silente, menos participativo y representativo. En este margen de cosas, mi pregunta sería, ¿cuál es la mejor apuesta? Crear una cultura jurídica en la que, por ejemplo, los defensores del neoconstitucionalismo parecen llevar ventaja. Es decir, la creencia de que con el activismo podemos tener una mejor defensa de los derechos. ¿Cuál es el mejor panorama o lo que usted alcanza a visualizar para Latinoamérica en este margen de desorden, de desequilibrio de los poderes? Sin lugar a dudas, uno piensa que cualquier propuesta se queda corta y necesitaría muchas décadas para tener un mejor resultado. Entonces, este es mi tópico y quisiera ver qué tipo de argumentos nos podría brindar usted. Gracias, Milton. Voy contestando así una a una. Es lo que planteas es básicamente, bueno, todo, ¿no? El diseño completo institucional. Y en esto yo creo que necesitaría básicamente otra conferencia, porque hay que decir que tenemos algunas limitaciones ya como de origen, ¿no? De diseño y de estructura. Entonces podríamos tener dos discusiones distintas. Una, si pudiéramos empezar de cero, ¿qué diseño institucional haríamos que funcione bien? La segunda es, bueno, con lo que ya hay, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque, claro, esto nos lleva a caminos distintos. A veces a mí me reprochan, ¿cómo? Festejaste que la Corte decidió tal cosa, que fue maravillosa, y vos que sos siempre crítica de los jueces. Bueno, claro, sí, soy crítica de los jueces en un contexto donde si empezamos de nuevo los jueces tienen otro papel, pero en el contexto en que ya estamos, donde finalmente los jueces tienen la última palabra, prefiero que la última palabra sea esta y no esta otra, ¿no? Pero bueno, entonces... ¿cuál es el problema? Yo creo que hace que terminemos en estas alternativas que parecen ambas antipopulares, por decirlo así. Una es el hiperpresidencialismo, que claramente está en contra de lo que podría ser la participación popular. Es más, es justamente lo opuesto, es una sola persona sin diálogo tomando las decisiones más importantes, o un juricentrismo completo donde las cortes constitucionales toman una relevancia absoluta y el legislador queda
en la nada, ¿no? Que es lo que planteabas. Yo creo que en parte el diseño institucional original del liberalismo, y esto seguramente si tuvieron a Roberto Gargarella acá con ustedes antes, seguro que él habló de esto, el diseño institucional del liberalismo fue concebido desde los orígenes con una enorme desconfianza hacia la participación popular, a tal punto que el único mecanismo de participación posible era el voto. Entonces, sin voto, que cada 4 años había que expresar a través del voto absolutamente todo tipo de preferencia, reclamo, necesidad, gusto por un partido, disgusto por el otro, todo a través de un voto cada 4 años, evidentemente esa cercanía que podríamos decir hoy pretenderíamos con los representantes populares no existía. No existía y querían un poco los modelos originales que fuera así, porque había miedo. Entonces, si uno lee El Federalista, ve cómo todo el tiempo se está viendo cómo se filtra esa voluntad popular que se considera ignorante, que se considera autointeresada, que se considera, digamos, impulsiva, y se filtra a través de las instituciones para que llegue una voluntad mucho más, digamos, pura, más acorde con el bien común. Esto por un lado en términos ideológicos de cómo se concibió. Claro, si uno piensa que esto no ha cambiado demasiado, ¿sí? Que en 200 y pico años de constitucionalismo todavía las instituciones siguen siendo las mismas, el diseño institucional parece igual, la división de poderes ha cambiado muy poco y demás, no nos es de extrañar que exista esa alienación hoy por hoy entre la ciudadanía y los representantes. Entonces, esto produce algunos problemas, como por ejemplo la necesidad de que alguien hable por nosotros y la aparición de algún caudillo o de algún líder populista que toma todos esos reclamos populares como para, digamos, se hace como el representante, por decir así, de todos esos reclamos populares y se vuelven estos populismos que tenemos tanto de derechas como de izquierdas y que son tan nocivos en términos de participación popular. Esto entonces en términos de concepción ideológica. Ahora, en términos institucionales, el propio funcionamiento, en principio, se planeó, o por lo menos en Estados Unidos, que es de donde vienen casi la mayoría de nuestros diseños institucionales inspirados, se diseñó para que hubiera un equilibrio entre los 3 poderes, entre legislativo, ejecutivo y judicial. Pero con el tiempo, la judicatura empezó a cobrar un nuevo papel, un papel mucho más relevante. En Estados Unidos esto fue muy, muy resistido y todo este tema de la objeción contramayoritaria lo leemos desde Marbury versus Madison en adelante. En Europa no había este problema porque no se concibió así. Entonces, hasta que Kelsen vino con el control, pero ya en el siglo XX, con el control de constitucionalidad concentrado y demás, estos debates realmente en Europa no llegaron porque no era un problema. A nosotros, en América Latina, después de las catástrofes de las dictaduras en el siglo XX, tomamos básicamente dentro del modelo que ya teníamos medianamente norteamericano, esta corriente europea del neoconstitucionalismo, y de golpe ese equilibrio de poderes se torció. Entre que ya estaba torcido, digamos, por la fuerte influencia conservadora hacia presidencialismos muy fuertes, mucho más fuertes que el norteamericano en toda América Latina, luego venimos a meter la institución fuerte de la judicatura y el poder legislativo quedó ahí sin demasiados incentivos, en realidad, para hacerse cargo de esto. O sea, tomar decisiones en el ámbito constitucional evidentemente genera simpatías y rechazos, implica agarrar a veces papas calientes, por decir así, y tomar decisiones. ¿Y con qué incentivos el legislador se va a hacer cargo de eso que puede implicar pérdida de votos, puede implicar deliberación popular, protesta y demás, si finalmente quien va a tomar la decisión va a ser o el presidente o la judicatura? Entonces, el sistema de incentivos tampoco hacía que el legislador fuera a querer pelear por ese lugar, digamos, de última palabra. Y no solo en términos de incentivos, sino también en términos de reversibilidad. Si finalmente la Corte decía que lo que la legislatura había dicho que era inconstitucional, al legislador en este sistema no le quedaba mucho más que hacer, salvo reformar la Constitución. No habían vías para el legislador. Entonces, no solamente era una cuestión de incentivos, sino que en términos institucionales le quitaron el poder al legislador en ese sentido. Y es normal que haya bajado su protagonismo.
Ahora, con lo último que decías de la protesta social, evidentemente yo creo que un sistema pensado para otra época, donde quizá era más justificable, o ellos al menos lo podían justificar abiertamente, esta necesidad de filtrar los deseos de la ciudadanía hacia las instituciones, un discurso que hoy por hoy sería inadmisible, porque tenemos otras concepciones democráticas, básicamente hoy por hoy podríamos decir que hay democracia, ¿no? En esa época difícilmente podríamos decir que hubiera democracia, por más de que se dijeran democracias, con la participación de menos de la mitad de la población únicamente en estos temas, ¿no? Sin mujeres, sin afrodescendientes, sin personas sin propiedad, incluso en muchos sistemas. Entonces, quedaron las mismas instituciones, cambió el discurso. Quedaron las mismas instituciones con una concepción muy acotada de la democracia, pero cambió el discurso. Y hoy queremos que esas instituciones respondan a un discurso que no responden. Entonces la alienación, que ya estaba prevista, se va incrementando y chirría mucho más porque choca con el discurso actual. Entonces, ¿qué ocurre? Explota la protesta. Y lo que ha hecho esto es estos reclamos, primero de falta de legitimidad del sistema político, de falta de canales de participación, de alienación por parte de la ciudadanía, ha generado algunos cambios que yo creo que el constitucionalismo latinoamericano ha ido adoptando, y todo esto es, digamos, lo que se ha canalizado en algunas instituciones de participación que se conocen como democracias participativas o instituciones propias del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que si quieren ahora, para no extenderme tanto con esta pregunta, podríamos ahondar un poquito. Mil gracias, querida profesora. El profesor Pablo tiene otra inquietud por acá y creo que se puede ir preparando Leonardo, García y Gabriel. Profesor Pablo. Gracias, profesor Milton. Muchas gracias, profesora Micaela, por esta excelente intervención. Nos aportan muchos elementos para el análisis. Mi pregunta en este hilo conductor sería la siguiente. En el contexto del constitucionalismo latinoamericano y de las protestas sociales que hemos observado en los últimos años en Latinoamérica, ¿puede considerarse a la rigidez constitucional como un factor de tensión entre la Constitución y la democracia? ¿Contesto o espero otras preguntas? Sí, yo creo que podemos ir avanzando pregunta por pregunta. Ok. No necesariamente, Paulo. En realidad, yo creo que acá, esto también requeriría mucha explicación quizá, pero yo creo que la rigidez planteada como la plantea el neoconstitucionalismo sí tiene, a mi criterio, enormes problemas de objeción democrática. Ahora bien, la rigidez depende cómo la entendamos. La rigidez no es un fin en sí mismo, sino que es una garantía para la supremacía constitucional. Entonces, depende cómo yo entienda la supremacía constitucional y cómo, en base a esa comprensión de la supremacía, haga o planee, planifique, institucionalice la rigidez, es si va a tener o no va a tener un problema contramayoritario. Por ejemplo, en mi concepción de la supremacía, evidentemente la supremacía es una cuestión jerárquica, ¿no? La Constitución está por encima y debe regir las otras normas del ordenamiento jurídico. Hasta ahí, ok. Ahora bien, la supremacía en realidad no es simplemente algo que se pueda imponer. Es suprema una norma, no solamente porque decimos que es suprema, sino porque de alguna manera es nuestra norma de reconocimiento. Adherimos como sociedad a esa norma. Estamos de acuerdo en que esa norma rija nuestro sistema jurídico-político. Y entonces también, como ciudadanía, estamos interesados en que esa norma, que en principio refleja además nuestra soberanía, ¿sí? nuestro poder constituyente como pueblo, ¿sí? sea la que rija todo el sistema constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que garantizar la rigidez? No la inamovilidad de la norma superior, sino la posibilidad de que esa norma superior siga siendo, ¿no?, la que refleje la voluntad mayoritaria de una forma, por supuesto, sesuda,
consciente, deliberada y demás. Entonces, por ejemplo, si aceptaríamos, esto debería yo extenderme un poquito más, pero si aceptamos la supremacía desde un punto de vista más sociopolítico y además de jurídico, yo creo que hay mecanismos de rigidez que pueden garantizarme la supremacía sin tener que ser contramayoritaria. Por ejemplo, hay cláusulas como son las cláusulas de enfriamiento, ¿no? Que pretenden que las votaciones se hagan en 2 pasos, ¿sí? Con un lapso de tiempo intermedio o mediante órganos diferentes para garantizar que ha habido una deliberación correcta. Podríamos tener cláusulas de rigidez constitucional. Ustedes saben que la rigidez constitucional, básicamente la definición es que es un procedimiento diferente al procedimiento ordinario de creación de normas. Entonces, no necesitamos que ese procedimiento diferente sea con supermayorías, ¿sí? O que involucre órganos no elegidos democráticamente, sino simplemente necesitamos que ese procedimiento sea más agravado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con una cláusula de enfriamiento, que en un momento determinado un órgano como el Poder Legislativo, por ejemplo, defina o decida que hay que modificar la Constitución en tal sentido, y que entonces haya un periodo de tiempo donde la sociedad civil pueda deliberar, donde la academia pueda opinar, donde las distintas ramas del gobierno puedan opinar, y en otro momento posterior se tome la decisión, ya con todos esos inputs. O bien un órgano distinto y que medie en el medio, valga la redundancia, la votación de la ciudadanía con vistas a esa reforma o no constitucional, o a través, por ejemplo, del llamado de asambleas constituyentes, o bien a través de referéndums o plebiscitos. Por supuesto, depende cómo estos estén organizados. En ninguno de estos mecanismos de rigidez hay un problema contramayoritario. En todo caso, fueron las mismas mayorías las que decidieron la reforma constitucional. ¿Sí? Se garantiza de todos modos la supremacía, sigue siendo mecanismos más agravados, pero no dejan en manos de una minoría el poder de veto, digamos, del cambio constitucional, que es un poco lo que ocurre en los sistemas donde la rigidez es contramayoritaria, que finalmente una minoría puede lograr o tiene más peso en la toma de decisiones constitucionales que la amplia mayoría de la ciudadanía. Y eso, por supuesto, puede producir perversiones, como vemos en Estados Unidos, una constitución que prácticamente no se puede modificar, a pesar de que podemos ver que enormes sectores de la ciudadanía, incluso podrían pensarse mayoritarios, están en desacuerdo con el artículo 2 de portar armas, por ejemplo. Y sin embargo, es tan rígida la Constitución que esos reclamos parecen imposibles de llegar. Yo diría eso, no es necesariamente contradictorio, todo lo contrario, pero depende qué tipo de mecanismo de rigidez utilice para garantizar la supremacía constitucional. Bien, gracias, profesor. Gracias. Gabriel García, estudiante de Derecho, quiere hacer una pregunta. Gabriel. Hola, buenas. Mucho gusto, doctora. Hola. Micaela. Le paso una pregunta de Facebook de Juan Cruz. Él nos pregunta: ¿las corrientes de pensamiento como el constitucionalismo político aceptan cláusulas pétreas o temáticas sobre las cuales no debatir? Gracias. En principio no. El reconocimiento de que la Constitución es un instrumento político, a diferencia, por ejemplo, de las corrientes más naturalistas, aceptan que es un producto humano. Como producto humano es contingente, ¿sí? Es producto de unas luchas sociales que, digamos, cuajan en esas determinaciones, pero por tanto puede cambiar porque son productos históricos. Entonces, así como las constituciones de 1789 en adelante o del 76 en adelante no son las mismas que ahora, ¿por qué? Porque han ido, digamos, cambiándose las decisiones políticas en determinados momentos, y en algún momento se han agregado derechos sociales, en otro momento se han agregado, no sé, el reconocimiento de la mujer como sujeto político, en otro momento se abolió la esclavitud, y todas estas decisiones son decisiones políticas y son decisiones que se explican en un contexto histórico. Si yo soy consciente de eso y asumo que el derecho entonces es un producto humano, no habría nada que los mismos humanos, por decir así, no pudiéramos deshacer, porque la soberanía o el poder constituyente que tuvieron en un momento determinado ciertos padres fundadores, hoy lo tienen otras madres y padres fundadoras, y el día de mañana serán otras, y no habría ninguna razón
¿no? Como ya decía Jefferson en su momento, de que los muertos gobiernen a los vivos. Entonces los vivos siempre tendrían el derecho y la legitimidad de revertir y tomar cualquier otro tipo de decisión política fundamental. Entonces no habría un límite. En esto Waldron lo dice muy claro y aclara, esto no significa ser un relativista moral, o sea, decir que todo esto puede estar sujeto a desacuerdo, que podamos cambiar, no significa que yo soy relativista, no significa que yo no tenga una concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente asumo, primero, que esas concepciones pueden cambiar y también asumo que pueden haber unas concepciones diferentes y no porque son diferentes tienen que tener menos valor, ¿no? Sería muy soberbio de mi parte pensar que mi posición es la única válida o es la única correcta, ¿no? Y pensar que simplemente quien está en desacuerdo o es incompetente o es malintencionado, ¿no? Entonces, asumir eso por un lado y por otro lado asumir que la Constitución es un producto humano y es un producto histórico hace que no haya ningún tema que no sea susceptible de ser deliberado y decidido. Muchas gracias, profesora. Le damos el paso al profesor Leonardo García desde Barcelona. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí. Hola, Leo. Bueno, muy bien. Profesora Ana Micaela, me dio mucho gusto escuchar tu presentación y verte. Además, no sé si se puede decir, pero te veo muy, muy radiante, muy, muy bonita, digamos, que hace rato, no, desde hace 2 años creo, nos vimos ahí en México con Tatiana la última vez. Entonces me da realmente mucho gusto verte. No sé si tú sepas, yo egresé de la Universidad de Caldas también, entonces me uno, digamos, al agradecimiento de Milton y de mis colegas allí por tu participación. En concreto, una pregunta muy puntual y es por la descripción que has hecho. Parecería que suscribes o no escuché críticas, digamos, frente a un punto sobre el que quisiera conocer tu impresión, que es este, y es, parecería que primero la hipótesis sería que cualquier concepción, y me encanta que lo haya subrayado, neoconstitucional, suscribe una determinada concepción de la democracia y sin duda alguna son concepciones normativas. Quedan por fuera concepciones formales, concepciones eminentemente procedimentales o descriptivas. Dentro de las concepciones normativas que suscribe cualquier tesis neoconstitucional, bien sea republicana, liberal, deliberativa, social, como ha escrito Rodolfo Arango, en fin, habría una idea que yo no veo desde el texto que citas de Bayón, me parece el mejor frente a esta discusión, pero es desde cualquier concepto de democracia normativa, pareciera, y es la pregunta, si la hipótesis que acabo de esgrimir es correcta, que es un hecho indiscutible que los jueces tienen la última palabra. Es decir, cuando la Corte en Colombia dijo no puede haber una segunda reelección presidencial, pues no hubo segunda reelección presidencial y punto. A pesar, y yo creo que este es uno de los buenos ejemplos, yo no sé por qué mi cámara no se ve, pero no es que yo la tenga apagada, Milton me tiene ahí oculto, pero bueno, me parece muy aburrido hablar sin, en fin. No, puede activar. Yo te veo, Leonardo. Ah, ya te vemos. Bien. Lo que decía es, cuando la Corte dice esto, y en Colombia no hubo segunda reelección presidencial, y punto. Y se respetó el fallo y hubo una sucesión de poder que si la Corte no hubiese intervenido, a lo mejor ahora tendríamos al hijo de Uribe de Jerónimo I, de Rey, pues en fin, quién sabe qué hubiera pasado en ese país, donde la Corte en su momento no hubiese intervenido. Bueno, en fin, entonces, y así muchos otros casos, y no solo en Colombia, en Estados Unidos, Citizens United, las personas y las compañías pueden aportar cuanta plata quieran a las campañas políticas y después de eso así se ha venido regulando el tema. Entonces, y cierro con esto, yo tuve una experiencia un par de meses en el Congreso colombiano de trabajar como asesor de asuntos constitucionales y conservo amistad con algunos miembros de la Comisión Séptima donde estaba, entre otros. Y hace un par de años hubo un debate, Milton y los compañeros de Colombia lo recordarán, donde hasta cuarto debate llegó la propuesta de someter a plebiscito la cuestión de si los homosexuales y las personas solteras podían adoptar hijos.
fue muy raro ver que un proyecto de referendo llegara a último debate parlamentario sin el impulso del gobierno. Fue muy raro ver eso. Todo el mundo decía, ese proyecto se cae en segundo debate, eso no pasa, pues llegó a cuarto, casi se vuelve ley. Y la respuesta que me daban, uno de ellos era el parlamentario más importante del partido de la U, y él me decía, no, estamos tranquilos porque si el Congreso pasa esto, la Corte va a tumbar eso, la Corte claramente va a decidir que eso es inconstitucional. Entonces yo pensaba, incluso en el escenario parlamentario ya está interiorizado, naturalizado, que ciertos temas van a ser en última instancia decididos por los jueces. Los jueces en definitiva tienen la última palabra. Lo que habría que refinar es que no tengan la única palabra, pero entonces ya en el procedimiento establecemos exclusas, por usar la metáfora habermasiana, ¿cierto? Para que intervengan, la Corte Colombiana lo ha hecho y así muchas otras en América Latina. Entonces, en síntesis diría esto y concluyo. Por supuesto, suscribo personal, pues digamos, creo, y así lo veo en la literatura, que cualquier discusión constitucional implica un concepto normativo de democracia, no cualquier concepto o concepción más bien, es una idea normativa y eso implica un compromiso político. Y lo que veo es que, si esa hipótesis es correcta, reitero, los jueces en ese contexto parece ser un hecho ineluctable, reitero, que van a tener la última palabra en cuestiones que tocan la esfera de los derechos fundamentales. Entonces yo quiero saber cuál sería tu impresión frente a esto. Muchas gracias otra vez. Leo, son 10 preguntas, no es una. Entonces voy a ir por partes. La primera cosa que diría es que sí, estos son teorías de la democracia normativa, pero no que únicamente los neoconstitucionalistas o quienes dan la última palabra a los jueces tienen concepciones normativas. Por ejemplo, Adam Chernovsky es uno de los, a mí, teóricos favoritos de democracia, aún vivo. Él viene de los países de Europa del Este, pero en este momento está radicado en Estados Unidos. Él defiende una teoría procedimental minimalista de la democracia desde el punto de vista normativo. Y él dice, por ejemplo, que la democracia debe, la democracia, él dice, yo voy a tomar, dice a Schumpeter, y voy a hacer una descripción de las democracias que hay, descriptivo, pero mi defensa a ese procedimentalismo mínimo va a ser normativo. Y va a ser normativo por esta y esta razón. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que teorías normativas de la democracia hay desde tanto los procedimentalistas como los sustantivistas. Ahora vamos a los sustantivistas. El problema o la crítica al neoconstitucionalismo es justamente que sea con última palabra judicial. ¿Sí? ¿Esto qué significa desde el punto de vista de la democracia? Primero, o para hacer la crítica a esto. Primero, ¿desde qué voy a partir? Y a ver si logro ser ordenada y te contesto, y si no, me retrucas ahora. Lo primero es que cualquier concepción de la democracia tiene límites, incluso las procedimentales. Por ejemplo, un límite claro a la decisión democrática es la ciencia. Por más de que por unanimidad votemos que la ley de gravedad se derogue, la ley de gravedad va a seguir operando. ¿Ok? Entonces, la ciencia es un límite a la posibilidad de decisiones democráticas. Pero además, en las sociedades liberales como las nuestras, otro de los límites que se reconoce es más problemático, y en esto lo acepto y podemos discutir ese límite porque es muy borroso, es la moral privada. Es decir, todo el valor que puede tener una decisión democrática, el valor epistémico, por decirlo así, o incluso el valor del desacuerdo sobre decisiones para la vida colectiva, tienen que ver en los arreglos de la vida justamente colectiva, no en los arreglos de la moral privada. Por ejemplo, no tendría ningún sentido que ustedes hoy en este seminario, por unanimidad, votaran con quién yo voy a acostarme esta noche. Evidentemente esa es una decisión mía. Si yo me acuesto sola con un hombre, con una mujer, es mi problema, o con 5, ¿sí? No es algo que a ustedes les vaya a afectar.
Claro, ¿por qué digo que esto es más problemático? Pongo este ejemplo porque me parece más gracioso, pero en realidad, ¿por qué es problemático? Porque justamente una de las grandes disputas que hay dentro del liberalismo, el liberalismo igualitario, bueno, todo lo que es liberalismo en términos de high politique, ¿no? Que incluye conservadores, liberales y republicanos, ¿no? Una de las grandes disputas es cuál es el límite entre lo privado y lo público, ¿no? Yo como feminista sería la primera en decir que hemos luchado mucho tiempo porque el límite que había fijado el liberalismo clásico entre lo público y lo privado se rompa, ¿no? No todo nuestro lema de lo personal es político, de que el derecho también llega al ámbito privado de la familia y demás, justamente está debatiendo esa línea, ¿sí? Pero que la podamos debatir, que la podamos ver a dónde la colocamos, no significa que no exista una esfera, digamos, de asuntos privados. Y dentro de la esfera de los asuntos privados, en principio, pasa a ser un límite para la regla de la mayoría, porque la regla de la mayoría, en ese sentido, dentro de nuevo de un marco liberal, no podría decidir si yo creo o no creo en Dios, o sea, si tengo o no tengo una religión, si soy homosexual o soy heterosexual o soy asexual o soy pansexual, digamos, todas estas cuestiones de mi ámbito privado, en tanto persona adulta, con el reconocimiento de la autonomía, ¿verdad?, que es como la base del liberalismo, entonces quedarían fuera de la decisión democrática. De nuevo, es un límite discutido, pero está ahí. Entonces, contestaría al plebiscito sobre no sé si era el matrimonio igualitario o sobre qué era, sobre adopción. Sobre la adopción homosexual. En principio, claro, ahí podríamos ver que ese límite podría empezarse a discutir. En principio quedaría dentro de la esfera de la moral privada y no debería por qué regular el Estado. Claro, diríamos, bueno, no, adopción ha involucrado niños y niñas, entonces sí tiene que haber evidentemente una regulación del Estado, estoy de acuerdo, pero entonces lo que habría que regular ahí es, o lo que habría que determinar ahí es, en términos científicos, si un humano heterosexual frente a un humano homosexual tienen alguna diferencia intrínseca que haga a unos inaptos para lo que hace aptos al otro, que es básicamente el debate sobre la discriminación que hemos tenido con las mujeres, con los afrodescendientes, con los homosexuales, etc. Por último, diría sobre este tema específico del plebiscito otra cosa. A veces caemos en la trampa de pensar que la única forma de participación popular son las formas plebiscitarias, ¿sí? Y acá también hay un problema de reducción o de simplificación, una reducción yo diría al absurdo casi, y una simplificación brutal que obviamente juega en contra de la participación popular. Porque justamente las formas plebiscitarias de participación son las menos robustas o las que menos interesarían a otro tipo de corrientes, ¿sí? Normalmente las formas plebiscitarias son una pregunta, se contesta por el sí o por el no, normalmente esa pregunta viene formulada de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, o sea, la pone ahí el presidente porque le conviene en ese momento ponerla y lo que buscan es legitimidad, ¿no? Estas son formas legitimadoras de participación. Y hay otras formas mucho más potentes de participación que yo creo que habría que prestar más atención, que son las formas de participación deliberativa, ¿sí? Las formas de participación en la toma de decisiones, ¿sí? Porque claro, nos preguntan o no participamos o no deliberamos nunca, pero nunca tomamos la decisión nosotros. Las formas de participación en el control al poder, ¿sí? Y además de las formas de participación expresivas, ¿no? Que podemos encontrar todas las manifestaciones más populares no institucionalizadas. Entonces, claro, normalmente nos concentramos en el plebiscito como si fuera la única forma de expresión con todos los problemas que tiene. ¿Por qué? Porque el plebiscito fue diseñado como forma de participación legitimadora al poder. Por eso era ¿no? Aprobar por ovación, ¿no? Por exclamación, como se decía. ¿Sí? Ese sería una adenda ahí. Lo último que voy a decir es sobre la última palabra, y si con esto te contesto, me decís, y si no, realmente vuelvo. La pregunta sobre la última palabra. Yo en lo personal, me preguntabas cuál era mi opinión personal. Yo en lo personal suscribo formas de constitucionalismo débil, donde básicamente lo que se propicia son arreglos institucionales sin última palabra. ¿Qué quiere decir sin última palabra? No quiere decir sin decisión, evidentemente, necesitamos tomar decisiones.
simplemente significa sin clausurar los debates sobre la interpretación constitucional. Entonces, en esto, que podría ser, digamos, un remake moderno de lo que era el departamentalismo, cada uno de los poderes o instituciones, mejor dicho, públicas, tiene un rol que jugar en la asignación de significado constitucional, en la interpretación, y evidentemente cada uno tiene su esfera de toma de decisiones, pero ninguno clausura el debate. Esto se discutió en España en algún momento, creo que Víctor Ferreres fue uno de los que habló de las respuestas legislativas por primera vez, y esto qué significa un poquito en criollo, como diríamos en Argentina. Por un lado, hay un debate, una deliberación sobre una interpretación constitucional en la esfera del poder legislativo. Se toma una decisión. Por las características del sistema representativo, es altamente probable que algunas voces no hayan sido escuchadas, sobre todo las voces muy minoritarias que no tienen representación en el Congreso, o incluso partidos que no llegaron, o grupos sociales que en ese momento no tuvieron eco representativo. Esas personas llegan a través de algún tipo de mecanismo institucional a las Cortes. Las Cortes, entonces, ¿qué están recibiendo en el momento de decidir la interpretación constitucional? Están recibiendo un debate previo del legislador con una decisión y nuevos argumentos que hacen ver nuevos puntos de vista quizá, o argumentos no tomados en cuenta, o efectos no contemplados, incluso en la legislatura, en el ámbito judicial, y toman una decisión. Esa decisión, hagamos de cuenta, contraviene la decisión legislativa. En un sistema de última palabra, se acabó, ¿no? Ya está, Citizen United, ahora la financiación de las campañas políticas es ilimitada. En un sistema sin supremacía judicial, ¿qué ocurre? El legislador todavía tiene la posibilidad de hacer una respuesta legislativa, pero ahora tiene muchos más elementos. No solamente ya tiene su decisión previa, sino que ahora tiene todos los argumentos y los efectos y los argumentos constitucionales que pudo haber incorporado el juez constitucional, la jueza constitucional, la Corte Constitucional en su resolución. Y puede, o bien, insistir en su decisión primera, ¿sí? A ver, que Citizen United ya está, ya es cosa juzgada, ya se decidió y ya hay ahí una decisión que se debe respetar. Pero yo, legislatura, puedo revisar e insistir sobre una decisión ya tomada, o bien aceptar algunos argumentos que me pudo haber dado la Corte y modificar esa decisión para adaptarla mejor. Pero lo que voy es que no se cortó la discusión sobre la interpretación de esa Constitución con el juez constitucional. ¿Sí? Entonces, estas respuestas legislativas lo que permiten es esto que se conoce como la ongoing discussion, ¿no? Una discusión que no se cierra, ¿sí? Que tiene distintas instancias, que se va enriqueciendo por distintos sectores, porque imagínense, sale la decisión de la Corte y ¿qué hacemos todos nosotros? Vamos a nuestra computadora y empezamos a escribir columnas de opinión y empezamos a decir por qué la Corte estuvo maravillosamente bien o por qué la Corte estuvo maravillosamente mal. Todo esto genera debate también que trasciende las instituciones políticas, moviliza a la ciudadanía. Entonces, cuando yo hablaba de, justamente le decía a Paulo, este concepto de supremacía, justamente a lo que me refería es cómo también la ciudadanía se moviliza por una interpretación constitucional, la defiende, ¿no? Delibera y dice, no, a ver, no me cambien las cosas, no me toquen la Constitución acá, o cómo, la Constitución quería decir esto, ¿no? Y hay un debate y se va afianzando un sentido constitucional colectivo, y no una imposición que viene de una sola voz y que se acabó, ya no se puede hablar, salvo que lográramos unas supermayorías, que además también son contramayoritarias, para modificar la Constitución, que es finalmente el modelo neoconstitucional, y por eso es que mi crítica va desde este punto de vista democrático. Al final, no es que estemos garantizando la supremacía, lo que estamos garantizando es una concepción que puede ser incluso contramayoritaria y que está plasmada en la Constitución según lo que opinan a lo mejor 5 de 9 jueces, ¿no? Y entonces eso lo que hace es generar una concepción rígida, más no sé si suprema. Porque de nuevo yo insistiría en muchas, por ejemplo, y yo creo que acá el paradigma más fuerte de rigidez es la Constitución norteamericana,
a ver si es cierto que la gente se siente realmente representada o siente que su cláusula suprema es el artículo 2 de la Constitución norteamericana de portar armas, cuando hemos visto la infinidad de movilizaciones hace años para que se derogue ese artículo constitucional y no pasa nada por el peso de los lobbies o por... Pero entonces, si puedo hacer una réplica chiquitica, mi pregunta sería, si tú eres magistrada de la Corte colombiana, indudablemente porque este proyecto de ley para convocar un referendo no iba solo por adopción para parejas homosexuales, sino de personas solteras. Y un background relevante es que quien lo postulaba y lo defendió durante su trámite parlamentario era una senadora liberal, comillas, pero cristiana, Vivian Morales. Eso es relevante para el caso, porque es esta idea de familia, el papá, la mamá, los niños, el perro, ¿no? Esta idea, entonces, no, ni los homosexuales, ni las personas solteras pueden adoptar. Entonces, institucionalmente, ya que tú hablabas del tema de arreglos, llega este proyecto de ley que necesita el visto bueno de la Corte antes de convocarse materialmente el referendo, con las demandas por inconstitucionalidad, discriminación, obviamente. Entonces, ¿tú cómo lo fallas? O sea, ¿tú cómo hubieses o fallado? No, yo tengo clarísimo cómo lo fallo. Yo diría que es inconstitucional, por supuesto. Ahora bien, la pregunta en el fondo sería la siguiente, creo, ¿no? ¿Estarías dispuesta, según un arreglo institucional diferente, a que se aceptara constitucionalmente la prohibición de la adopción por personas solteras y homosexuales? Y mi respuesta, para ser coherente, debería ser sí. Que esté mal, por supuesto. Creo que es discriminatorio y va en contra de la Constitución, y creo que como sociedad no hemos estado dispuestos a derogar todavía el artículo de igualdad, que ese sería el debate real. ¿Sí? Si como sociedad estamos dispuestos a revisar nuestro artículo que consagra la igualdad de todas y todos. Ahora, ¿por qué digo que si sería coherente diciendo que podría pasar? Porque en una concepción procedimental de la democracia, sin última palabra, tenemos que aceptar varias cosas. Una, que toda decisión es falible. Ojo, la Corte se ha equivocado cientos de veces, se equivocó claramente en Citizens United, pero también se equivocó en otros 1000 fallos. Y no por eso nos rasgamos las vestiduras, que está mal, por supuesto, que lo criticamos, por supuesto, que lo tratamos de revertir, por supuesto, pero justamente esas son las premisas democráticas. Las decisiones son revisables, son revocables, porque no son definitivas, y en eso tiene que ver la ongoing discussion, no son la última palabra de nada, ¿sí? Y evidentemente no garantizan una respuesta correcta. Ninguna institución. No lo garantiza la legislatura y no lo garantizan los jueces y no lo garantiza la ciudadanía. ¿Sí? Y acá este temor, y yo creo que es un temor por supuesto fundado del progresismo en general, porque si nos vamos al ala izquierda del constitucionalismo podríamos dividir un poco el progresismo de los populares. ¿Sí? El progresismo, en todo su afán progresista de defensa de los derechos fundamentales que yo comparto, tiene muchísimo miedo a las mayorías. Y justamente tiene miedo por esto. Tiene miedo de que las mayorías sean conservadoras, ¿no? Y entonces, que es el mismo miedo que, by the way, tenían en su momento los liberales para que las mujeres votáramos. Si las mujeres votan, van a votar conservador porque están influidas por el cura. Y fue verdad. Y fue verdad. Votaron las mujeres, ganaron los conservadores. En la primera elección. Ya después no. Digamos que puede que haya una aversión, digamos, un miedo a los resultados. Pero lo cierto es que el otro sistema no me garantiza resultados correctos siempre. Y lo que va haciendo es desempoderando cada vez más a la ciudadanía. Y la ciudadanía, que hemos visto ahora más que nunca, cómo nuestros derechos son tan frágiles, cuando no tenemos ningún arma de defensa, estamos a la buena voluntad, digamos, estamos realmente en manos de la buena voluntad que puedan tener jueces, juezas o el presidente. No nos dejan ningún otro canal y yo creo que ese es el peor escenario. Prefiero que nos equivoquemos y podamos revertir, y yo creo que un poco la historia bonita, evolutiva de los derechos fundamentales es que las ciudadanías avanzan. Yo vine a México por primera vez hace 10 años y la homosexualidad seguía en un closet. Y hoy por hoy, en México, el matrimonio igualitario es una
al menos constitucionalmente, una realidad en todo el país. Y no solamente a fuerzas de fallos judiciales. La primera forma fue a través de una ley. Y en Argentina también fue una ley. No, en muchos lugares las leyes son las que avanzan en materia de derechos. Entonces, de nuevo, está la balanza muy pareja. Pueden equivocarse los jueces, puede equivocarse la legislatura, puede equivocarse la ciudadanía. Perfecto, es un riesgo que tenemos que tomar. Porque la única forma de evitarlo sería garantizar que ciertos personas, reyes filósofos, moralmente impolutos y siempre correctos, unos Hércules, ¿sí?, tomaran siempre todas las decisiones. Pero eso claramente nos aleja muchísimo de lo que es un sistema democrático y no es, creo yo, una solución que nadie propiciaría. Entonces, bueno, sí, nos tenemos que arriesgar, pero sabiendo que toda decisión es susceptible de ser revisada, es falible y puede revertirse, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Siempre está la trampa de, ay, entonces si la mayoría decide esto. Bueno, y si los jueces deciden esto, ahora justamente la Corte norteamericana, que tanto usamos por ejemplo, es horrorosa. ¿Lleva cuántos años siendo? Y seguramente si Trump ahora reemplaza a Ruth, que se acaba de morir, y que en paz descanse y que hemos llorado todas, por otro conservador más, seguramente va a seguir siendo horrorosa durante muchos años, ¿no? Entonces, digamos, nada nos garantiza nada. Entonces yo, ante ese panorama, prefiero yo mantener un pedacito de poder en la ciudadanía y no estar a merced de la buena voluntad que puedan tener algunos jueces y juezas o el presidente de turno, ¿no? Esa sería mi postura. Muchas gracias. No es tan sencillo. Excelente debate. Muchas gracias. Juanita Giraldo, ¿cómo estás? Bueno, el profesor Leopoldo Gama nos dice: buenos días, Micaela, muchas felicidades por la exposición, ha sido muy clara y pedagógica, y coincido en casi todo contigo. Mi única duda es acerca de los autores que englobas bajo la etiqueta de neoconstitucionalistas. A mi modo de ver, si nos fijamos bien en las posturas de muchos de los llamados neoconstitucionalistas, lo cierto es que hay más diferencias entre ellos que semejanzas. La distancia entre un Zagrebelsky y un Dworkin es muy amplia, y ya no se diga entre estos dos y Carlos Nino, a tal punto que englobarlos bajo una etiqueta me parece que oscurece más que alumbra. ¿No deberíamos abandonar mejor el uso de la etiqueta neoconstitucionalismo? Juanita, con la venia de la profesora Micaela, podríamos hacer de una vez la pregunta del juez Ortega. Claro que sí. Muchas gracias, qué pena contigo. Y la del juez Ortega dice: profesora, mil gracias por todas sus enseñanzas. Quisiera preguntarle qué opinión le merece la crítica al activismo judicial y el papel del juez como creador de derecho, lo que incluso ha llevado a tildar la justicia de politizada. Muchas gracias. Otras preguntas muy amplias. ¿Tengo que terminar a las 1:30 o nos podemos extender un poquito? Porque queda un minuto, Milton. Yo por mí me extiendo, pero no sé si ustedes tienen que cortar. Es la que manda, profesor. Estamos en los debates, las preguntas han sido maravillosas. Le agradecemos a todos los que han intervenido y estamos atentos, por favor. Usted es la que manda. No queremos... No, es que son preguntas súper interesantes. Polo, primero, muchísimas gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo completamente. Es cierto que por cuestiones de tiempo yo no he hecho todos los disclaimers que debería haber hecho y que por ahí escritos sí los tengo. Y es que es cierto, los autores son muy distintos. Nino ni sabía quizá que existía esto del neoconstitucionalismo porque murió mucho antes que los autores quizá genoveses le pusieran esta etiqueta, y seguramente Dworkin tampoco se enteró de estos debates en Estados Unidos porque no son propios de ese lugar, y claramente Zagrebelsky está en Italia y tiene otra visión. Estamos hablando de un norteamericano, un italiano y un argentino. Evidentemente van a ser distintos, ya no más solamente por la realidad que están debatiendo. Ahora bien, muchos dicen que el neoconstitucionalismo como etiqueta no sirve para nada en ese sentido. ¿Yo por qué la utilizo?
Utilizo esa como utilizo otras que son igual de o peor, incluso de resbaladizas, como es el republicanismo, como es el progresismo, como es incluso las corrientes populares, que hay una variedad enorme, o como incluso es el conservadurismo mismo, si queremos hablar de una corriente. Uy. ¿Hola? Ay, perdón, se me cortó. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Profesora, la escuchamos muy bien. Perdón, a mí se me cortó y se me apagó la pantalla, disculpen. No sé qué pasó. Debe haber sido mi internet. Bien, entonces, ¿por qué yo utilizo esta etiqueta a pesar de sus diferencias? Porque creo que en principio podríamos encontrar ciertos puntos en común que nos pueden hacer pensar el derecho desde esa perspectiva y compararla con otras perspectivas, más allá de que luego, por supuesto, cada autor tenga sus especificidades. Por ejemplo, Dworkin, Nino, Zagrebelsky, en este sentido, podrían o comparten, digamos, esta visión de las constituciones materializadas, de las constituciones con principios morales, de las constituciones que además en el fondo terminan aplicando los jueces. De una manera distinta, ojo, porque es verdad, Nino tiene una concepción de la democracia deliberativa de tipo epistémico, Dworkin en cambio tiene esta concepción de la democracia asociativa, no sé si Zagrebelsky como juez constitucional tiene alguna concepción específica de la democracia, quizá una más sustantiva como la de Ferrajoli. Entonces, obvio que tienen diferencias, pero comparten estos puntos de vista y en el fondo, si lo que tomamos o lo que yo propongo es, si tomamos estas concepciones de fondo casi filosóficas, nos da como resultados estos arreglos institucionales que tienen estos problemas y obviamente los tienen en distinta escala. Nino estaba muy preocupado por la participación popular y por la democracia, ¿sí? Y evidentemente él ve en toda su concepción una función de los jueces constitucionales excepcional, digamos, como excepción y no como regla. Pero si uno le escarba un poquito, se da cuenta que esa excepción termina siendo prácticamente la regla y que los fundamentos no difieren demasiado de los de Dworkin en ese sentido, ¿no? Aunque Nino se haya también basado muchísimo en Habermas, por ejemplo, un procedimentalista. Entonces, yo creo que más que nada la etiqueta no nos sirve para marcar con un tache, digamos, los autores y no estudiarlos en profundidad, sino para ver más o menos cómo es el modelo constitucional que finalmente terminan defendiendo, frente a otras posiciones que sí son radicalmente distintas porque ya parten de una base distinta, ¿no? Nada más distinguir entre los consensualistas, como son estos autores que nombraban Polo, y los no consensualistas, como un Waldron, por ejemplo, ya te marca que ahí hay una diferencia. Podés catalogarla de neoconstitucionalista o no, pero es, en términos, yo diría, pedagógicos, útil la categoría como para pensar estos diseños institucionales. O así lo uso yo, pero acepto perfectamente tu comentario. Y sobre lo que decía el señor juez Ortega, me parece una pregunta sumamente interesante y tiene muchas vertientes, como la pregunta que me hacía Leo al principio. Primero, estamos en justo esta pregunta yo creo que sí hay que contextualizarla muchísimo, ¿no? Sobre el activismo judicial. En América Latina tenemos constituciones que no solamente son materializadas como podría ser una constitución en Alemania o en Italia, sino que además son constituciones que exigen de los poderes públicos mucha actividad, que no activismo, actividad. Todo lo que son los derechos sociales, los derechos incluso de tercera generación, todos estos derechos que el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha incorporado en las constituciones, requiere un papel del juez muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque no le da tanto margen al legislador para hacer o no hacer lo que se le dé la gana, sino que le da órdenes muy precisas. Entonces, yo creo que en alguna medida, claro, esto cambia el papel del juez, porque si ya el legislador tiene la obligación, ¿sí?, de llevar adelante una agenda de derechos sociales,
porque se lo dice la Constitución, porque los tratados internacionales de derechos sociales que ha firmado le exigen la progresividad, etc. Y una ciudadana va a las Cortes Constitucionales porque no ha habido ningún tipo de cumplimiento por parte del legislador, y el juez, ¿qué le queda por hacer? En tanto garante de la Constitución, ¿sí? En tanto garante de la supremacía constitucional, va a tener que tener una sentencia acorde o afín al reconocimiento de esos derechos. Pero al ser derechos, digamos, que implican un accionar del Estado quizás más complejo que el de los derechos civiles y políticos, puede que esa sentencia se tome como activismo. Y yo creo que acá es en realidad una consecuencia necesaria que ha tenido el diseño de nuestras constituciones tan llenas de derechos, sobre todo sociales, económicos y culturales. Ahora bien, esto sería una primera respuesta quizá media sencilla, como que no le queda una opción al juez. O sea, un juez hoy por hoy en América Latina que sea formalista es un juez que básicamente no entiende cuáles son sus obligaciones constitucionales. Claro, podemos estar de acuerdo o no con las obligaciones constitucionales, pero el papel del juez está determinado por esa constitución, no está simplemente a lo que quiera hacer. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es la judicialización de la política, que esto sí tiene más que ver con otro. En diseños donde la política ha quedado tan encorsetada, como decía recién, por el derecho, ¿sí? A la vez, los jueces han adquirido tanta preponderancia institucional. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se ha, digamos, trasladado muchas decisiones que antes estaban en la arena política, o en la arena incluso desde la legislatura, y lo hablábamos recién, cómo se había como desequilibrado estos equilibrios de poderes, se han trasladado a la esfera de los jueces. Y a veces yo creo que esto ha pervertido un poco la función de los jueces, no porque los jueces en sí mismos quisieran adquirir esta función, sino porque el propio sistema ha ido decantando en esa lógica, y lo que sí ha pasado como consecuencia es la politización de la justicia. Y entonces voy con un ejemplo, porque esto si no parece un trabalengua y quizás no me hago entender, sobre todo porque hay muchos estudiantes y alumnas que nos están escuchando. Por ejemplo, un caso que para mí es paradigmático en la politización, en la judicialización de la política, es el pedido de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los juicios políticos a presidentes en América Latina. Hoy por hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 3 casos pendientes de resolver que tienen que ver con los juicios políticos a Dilma Rousseff, a Lugo y a Zelaya en Honduras. Estos 3 juicios políticos, que pueden ser muy discutibles desde muchos puntos de vista, están para resolución de la Corte Interamericana. Pero antes de eso, que todavía no lo resuelve, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide a la Corte que se expida sobre la convencionalidad de la figura del juicio político. Si hay un elemento más político que el juicio político, alguien que me lo explique, ¿sí? Pero a esto yo me refiero con la judicialización de la política. Parece que ahora todos los temas que siempre fueron resultado de disputas políticas lo tienen que decidir los jueces. Y eso yo creo que es una perversión de del papel del juez. Ahora bien, ¿por qué digo que esto genera una perversión? Que esto no es algo que quizás los jueces no quieren. De hecho, la Corte Interamericana le dijo a la Comisión, mire, yo esto no lo voy a resolver. Él dio unas excusas bastante interesantes, pero no se metió a resolver esto. ¿Cuál es? Yo creo que la vuelta de rosca que sí es perversa desde el lado de los jueces, la politización de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy los jueces tienen tanto poder de decisión sobre cuestiones políticas que empiezan a politizarse ellos mismos. Hay toda una corriente que viene de Alexia en adelante que habla de que ya los jueces constitucionales son representantes populares. Representantes populares no electos, por ejemplo, pero representantes populares. Y muchos jueces constitucionales y juezas constitucionales han tomado un papel público de ser representantes populares. Y a mi criterio, esa politización de la justicia puede ser negativa al momento de impartir justicia. Ahora bien,
¿Esto quiere decir que los jueces no deban crear derechos, que los jueces no deban tener opiniones políticas sobre el derecho? Que es la segunda pregunta que me hacía, no sé el nombre del señor juez. No, yo creo que no. Los jueces siempre han creado derechos. Ya Kelsen, cuando estaba justificando el papel del Tribunal Constitucional, decía, es obvio, los jueces crean derecho. Parte de la adjudicación es crear derecho. Lo que tenemos que hacer es generar diseños institucionales que hagan que esa creación del derecho sea lo más restringida posible para que no sea arbitraria. Digamos, tratar de restringir la discrecionalidad con la que siempre operan los jueces. Y además, los jueces y las juezas tienen cosmovisiones del mundo, tienen posiciones políticas. Y es imposible que un juez o una jueza no traslade, por más esfuerzo que haga, esa cosmovisión de la justicia y del mundo sobre sus sentencias. Obviamente, eso va a tener un límite, que es el límite de lo jurídicamente posible, pero no es verdad que no va a estar ahí. Si no, no podríamos, creo que es imposible, como Dworkin pretendía, que los jueces no creen derecho, ¿no? Los jueces crean derecho, siempre crean derecho, ¿sí? Son de hecho sus sentencias una de las fuentes del derecho. Entonces yo creo que es inevitable y que no es exactamente lo mismo de este fenómeno de la judicialización de la política o de la politización de la justicia de la que estábamos hablando recién. No sé si fui un poco clara o fui muy... Muy bien, profesora, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más para tampoco excedernos con su generosidad. Juan Sebastián González quiere preguntar. Juan. Buenos días. Primero agradecer a la doctora Micaela por participar en estos espacios tan enriquecedores para nosotros como estudiantes y al grupo Forum por facilitarlos. La pregunta radica en lo siguiente. Hay un punto de la exposición que me interesó mucho, que es cuando se empezó a exponer. Bueno, en este momento ya tenemos un modelo, pero realmente deberíamos empezar desde cero o empezar a trabajar con el modelo que tenemos. Entonces la pregunta iría enfocada a lo siguiente. En caso tal que siguiéramos con el modelo que poseemos, ¿cuál sería como el primer paso para poder empezar a generar el cambio social necesario para que acabemos, no acabar, para que empecemos a cambiar ese paradigma que las decisiones sociales se tienen que conservar en un pequeño grupo de 9 magistrados, sabiendo que son decisiones que afectan a toda una sociedad? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el primer paso teniendo el modelo actual para cambiar ese paradigma? ¿Contesto o otra más antes? Sí, y hay otra inquietud de otro estudiante vía Facebook, es en el marco de la democracia constitucional latinoamericana, ¿cuál podría ser el lugar del constitucionalismo popular? Hay cada vez más interés por una práctica en la que la ciudadanía tenga la última palabra o tenga una palabra intermedia e importante, al menos en las deliberaciones, como usted lo ha presentado. Y yo tengo una tentación, quiero aprovechar, y es el neoconstitucionalismo. ¿Qué tipo de lugar le ha dado, por ejemplo, a los estudios de género? Si el neoconstitucionalismo es en verdad una buena plataforma para obtener reivindicaciones en este sentido. Gracias, profesor. Muchas gracias por las tres preguntas. Yo, Juan Sebastián, diría que el modelo así, tal cual lo tenemos, es muy difícil que cambie sus dinámicas de comportamiento, ¿no? Yo creo que algún tipo de reformas son necesarias. Yo creo que buenas reformas que se han intentado en América Latina, y esto por ahí va unido con la segunda pregunta que me hacían, es ir generando mecanismos de participación institucional por parte de la ciudadanía, ¿no? A través de nuevos poderes de los estados, pero también propiciando formas de participación no institucional, pero que tengan algún tipo de repercusión en las decisiones institucionales. Entonces, por ejemplo, justamente ante la crítica enorme de la supremacía judicial, ¿qué se hizo en algunas cortes? Son cambios institucionales.
se plantearon lo que se llaman las audiencias públicas, ¿no? Y entonces algunos casos que o eran bien controvertidos o bien involucraban a distintos sectores de la ciudadanía en el resultado que se iba a dar, las cortes empezaron a llamar a esos distintos sectores para escuchar sus opiniones, también no solo audiencias públicas, sino a través de amicus curiae, por ejemplo, o digamos, distintas figuras que trataron de abrir el espacio de la decisión judicial a digamos eso, a otras voces, ¿no? Todo esto del meaningful engagement de Sudáfrica, ¿no? Y todo lo que Gargarella normalmente escribe como constitucionalismo dialógico. ¿Qué hicieron? ¿Modificaron sustancialmente el modelo? No, pero trataron de alguna manera de meter algunas válvulas para incluir la participación. Gargarella es muy crítico con esto y dice que realmente han sido bastante pobres las incorporaciones porque han sido más voluntaristas que obligatorias, ¿no? Y que para que realmente surtan efectos, necesitaríamos que tuvieran una obligación de llevarse adelante, ¿no? Esto mismo se ha hecho también en el Poder Legislativo. Algunas instituciones como la silla vacía, las audiencias públicas mismas que en Argentina se dieron hace 2 años con el tema del aborto, no sé si ustedes las vieron, en el ámbito de las legislaturas, han servido para ir incorporando la voz popular a las instituciones, y lo mismo ha pasado con algunas instituciones que ha creado el mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Estos cabildos participativos, el presupuesto participativo en ciertos sectores, etc. ¿Es suficiente? No, seguramente no, pero es una forma de, yo diría, ir mejorando el flujo de voces y de intereses y de necesidades dentro de un sistema que ya está, digamos, sí, ya está instalado, no sé, en nuestras sociedades, ¿no? Y que no han requerido grandes reformas constitucionales, sino algunas voluntades pequeñas institucionales. Por ejemplo, incluso el proceso de selección de jueces, ¿no? En Argentina había una enorme deslegitimidad, por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cuando llegó Néstor Kirchner tenía que volver a nombrar, porque a muchos ya se les había dicho juicio político, era un caos Argentina en ese momento, y él por decreto lo que hizo junto con 2 ONG como Poder Ciudadano y creo que ADC en ese momento, Roberto Saba estuvo muy involucrado en esa reforma, se hizo por decreto una reforma del proceso de nombramiento de jueces para incluir la participación popular, y ha sido maravilloso como ha funcionado, digamos. Entonces, no se tocó la Constitución, los jueces de la Suprema Corte y las juezas la sigue nombrando el presidente con acuerdo del Senado, como es en Estados Unidos, pero esta participación popular permitió que se legitimara mucho más las candidaturas y luego los futuros jueces y juezas. Pasando a la segunda pregunta, sí es cierto, el constitucionalismo popular en América Latina ha cobrado mucha fuerza, sobre todo después de las reformas que se hicieron en las constituciones de Venezuela en el 99, de Ecuador en el 2008, de Bolivia en el 2009, ¿no? Ya estaba sonando esta doctrina norteamericana, y de hecho algunas de las asesoras que estuvieron en estos procesos constituyentes incorporaron algunas figuras propias del constitucionalismo popular, sobre todo en esta idea o noción de la democracia participativa. Yo creo que todavía tenemos algunos híbridos. Claramente estos países adoptaron muchas instituciones propias del neoconstitucionalismo, como la rigidez, como el control judicial de constitucionalidad, pero también muchas instituciones que parece que emulan lo que se conoce como el constitucionalismo popular. Yo creo que igual estamos en un momento histórico en el mundo. Yo siempre le digo a mis alumnos que todo lo que yo les enseño, de lo que yo estudié, está en este momento en crisis. Las teorías de la democracia están en crisis, sobre todo por las redes sociales, las fake news y los espacios deliberativos que han cambiado de lugar. Ya no se hacen en las plazas públicas, sino se hacen en gran escala vía internet y en gran escala sin poder controlar o personalizar quienes hablan. Ya los problemas a los que enfrentan las democracias son en muchos casos problemas globales, no solo particulares. O sea, yo creo que nuestras teorías están en crisis por muchos lugares, ¿sí? El liberalismo parece que después de que se reclamó el fin de la historia, ¿no?
en su momento parece que ahora está en crisis por todos lados y estamos teniendo unos retrocesos autoritarios enormes en el mundo. Entonces yo creo que estamos en un buen momento como para repensar nuestros modelos institucionales. No creo que hayamos llegado a ningún lugar de descanso, remanso ni paz, y creo que el constitucionalismo popular lo que nos da es algunas alertas sobre las viejas instituciones que venimos arrastrando hace 200 años, y viendo la realidad y viendo el descontento social y viendo esta alienación que hay con la clase política, creo que puede servir como eso, como inspiración para pensar. No necesariamente son soluciones, incluso los constitucionalistas populares no generan diseños institucionales en su mayoría, son más bien críticos a los que ya hay. Yo creo que es un buen momento para pensar en qué nos sirven estas teorías y aplicar lo que a nosotros nos parezca más útil. Con respecto a la pregunta de Milton, yo creo que sí, Milton. El neoconstitucionalismo yo siempre lo he encuadrado dentro de las corrientes progresistas del derecho, y claramente la igualdad, y dentro de eso la igualdad de género tiene un lugar. Bueno, de hecho Susana Pozzolo, que estuvo con ustedes, que es una de las creadoras del término neoconstitucionalismo, además es una fuerte feminista y hace estudios de género y demás, y yo creo que las constituciones progresistas de después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en América Latina, incorporaron la agenda de género. Ahora bien, ¿cuál yo veo que es el problema, siendo yo una feminista? El problema con el progresismo, y creo que esto se refleja con los estudios de género de la academia, es que en muchos casos sigue estando muy elevado en sus discusiones con respecto a la sociedad. Una sociedad que es patriarcal, que sufre horriblemente los efectos negativos de la no igualdad de género, pero que el lenguaje en sí mismo de género le es ajeno. Y si uno ve, incluso voy a aventurarme en decir algo que me pueden corregir por favor, porque ustedes son colombianos y yo no, pero en parte, gran parte del retroceso que hubo con el plebiscito por la paz estuvo muy anclado en la discusión, si no me equivoco, ¿verdad?, de la política de género. En un modo que se le vendió, yo creo, a la ciudadanía como algo que era ajeno, que era impuesto, que venía por parte de las élites. Y yo creo que ese es el gran riesgo del neoconstitucionalismo, porque en términos ideológicos o morales, yo suscribo perfectamente las constituciones de después de la Segunda Guerra Mundial en términos de derechos humanos. Ese no es el problema. El problema son los procesos de hacer que esos derechos sean un enforcement, digamos, un empoderamiento, un título que tiene la ciudadanía y defiende la ciudadanía, y a la ciudadanía no se le toca, frente a una especie de paternalismo donde esos derechos vienen de arriba hacia abajo. Y yo creo que con el género, y ha pasado también ahora en Hungría con los populismos de derecha, se ha utilizado como una una importación de teorías extranjeras que no tienen nada que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, y que siguen perpetuando un sistema patriarcal, excluyente, discriminatorio, violento y asesino para gran parte de las poblaciones. Pero ese es el problema de cuando no vienen los reclamos o no se escuchan los reclamos con el propio lenguaje de la ciudadanía. Yo creo que hay un gran desafío para los estudios de género, sobre todo los que venimos las que venimos de la academia, para hacer llegar esto a realmente que sea un reclamo popular. Yo creo que ya en América Latina muchos de los reclamos que durante mucho tiempo fueron del feminismo minoritarísimo, hoy por hoy ya son reclamos populares. Bastó ver la movilización que hubo en Argentina cuando se votó la ley por la interrupción legal del embarazo. Era multitudinario, eso es emocionante, eso quiere decir que se llegó a donde se tenía que llegar, pero si no se llega ahí, yo creo que es muy, muy difícil plantear una agenda de género desde arriba. Perfecto. Profesora, ha sido usted clara, generosa, y le confieso, cuando ideamos este seminario siempre pensamos en personas que fueran ejemplares para los estudiantes y también para nuestros colegas académicos. Entonces, creo que este seminario ha sido maravilloso porque usted ha logrado transmitir cosas
verdaderamente importantes. Nuestra gratitud por eso. Sabe que queremos que vuelva a Manizales porque el ICON fue una locura, todos corríamos, pero también necesitamos tiempo para que esté aquí y para que compartamos mucho más. No, les agradezco, Milton, ha sido para mí de verdad un honor estar acá. Han sido muy ustedes generosos conmigo, todo lo contrario. Sé que hay cariño detrás de esas palabras porque no es ni cerca lo que vos estás diciendo, pero bueno, nada, ha sido un placer enorme compartir. Las preguntas han sido maravillosas. Espero que esto sea el comienzo de un ongoing discussion por muchos años, sea virtualmente o allá o por aquí por México. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a usted, profesor. El profesor Pablo quiere cerrar también con algunas palabras. Sí, muchas gracias, profesora Micaela, por tan excelente intervención, por la generosidad con las respuestas a cada una de las preguntas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros este momento tan enriquecedor para la academia. No, gracias a ustedes, Pablo, de verdad. Muchísimas gracias. Y a todos y a todas por estar compartiendo con nosotros. Mil gracias, profesor. Sabe que son palabras totalmente sinceras y de admiración. Un abrazo para todo el público. Les agradecemos la atención que han tenido, las preguntas que hicieron. El diálogo fue muy importante y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas sesiones. El 8 de octubre estará con nosotros la profesora Mariela Morales del Instituto Max Planck. Un abrazo para todos. Cerramos la transmisión en vivo.